Hermanos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Biblia. Estamos viendo, como saben, las cartas de Pablo, y en esta oportunidad estamos con la primera carta a los Corintios. Entonces, vamos dando inicio a nuestra reunión, y como acostumbramos, iniciamos con una oración inicial. Si alguien pudiera leer la oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Tita. Hermanos, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Seguimos con la primera carta a los Corintios. Hasta ahora hemos tenido un par de reuniones sobre Pablo, ¿no? La primera, una presentación general, y la segunda, en la que recién hemos empezado a leer la primera carta. Y leímos, si recuerdan bien, los primeros dos capítulos, el 1 y el 2. Entonces nos corresponde hoy día el capítulo 3 empezando. Un recordaris rapidito, y vimos cómo Pablo, primero que nada, se presenta a él mismo, dice apóstol de Cristo, pero se presenta como invitado por el propio Cristo, porque sabemos que él es un apóstol, pero no es uno de los 12. O sea, no anduvo con Jesús en la vida terrena de Jesús, sino que más bien es llamado por Jesús en el encuentro que tiene Pablo con Jesús resucitado, ¿no? Eso ya lo hemos visto, lo hemos conversado. Luego, entonces, vimos cómo Pablo, en la primera carta a los Corintios, empieza enfrentando lo que son las divisiones en la comunidad de Corinto. Divisiones que dialogamos, recuerdan, él encuentra como que la comunidad partida en 4. Dice, unos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo, otros que son de Cefas es el mismo que Pedro, y otros que son de Cristo. Entonces él encuentra una comunidad partida en 4. Y les decía yo, simplemente como reflexión, miren qué duro, pero qué triste realidad, porque si en esa época, a inicios de la iglesia, habían 4 divisiones, ahora hay más de 2000. Una de ellas, obviamente el grupo mucho más grande, de lejos, es nuestra iglesia católica, pero luego hay 2000 y más de 2000 agrupaciones, podríamos decir incluso iglesias cristianas no católicas. Dentro de ellas los protestantes, pero antes que los protestantes, que corresponden a la división que se produce en el siglo XVI con Martín Lutero en Alemania, antes de eso hubo una partición muy dolorosa en el siglo X. No sé si recuerdan, en el siglo X se divide la iglesia católica entre Oriente y Occidente. Entonces queda la iglesia de Roma y la iglesia del Bizancio, de Constantinopla, ¿no? Y a partir de ahí entonces está la iglesia católica romana y la iglesia católica ortodoxa. Eso viene del siglo X. Luego en el siglo XVI los protestantes, y ya en el siglo XIX-XX los evangélicos, que son ya como hormiguitas, ¿no? Porque cada pastor evangélico tiene un poquito de fama y abre su propia iglesia llevándose a los feligreses que ha logrado conquistar. Ya se convierte en algo que yo diría, disculpando el término, pero casi es como un vicio, ¿no? Es una cuestión que pareciera no tener límite. Pero todas estas divisiones de la iglesia, ya Pablo las nota en su origen.
no son ni 20 años de que Jesús ha sufrido la pasión y luego resucitado, ni 20 años y ya hay división. Y eso es lo que Pablo está señalando y con dolor y con fuerza llama la atención ya en el primer siglo. Y vamos a seguir con el capítulo 3 y vamos a ver que el tema continúa todavía un poquito más. El cimiento es Jesucristo. Si alguno de ustedes, hermanos, nos ayuda con la lectura. Yo leo. Gracias, Julio. Por mi parte, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta, ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. Porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos, como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto, paja. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Sí, continúa un poquito, Julio. Perdón. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Gracias, Julio. Gracias. Vamos a regresar, hermanos, para comentar algunas cositas. Realmente es un texto hermoso. Como vemos, Pablo continúa en la reflexión que les hacía ver acerca de la división que está encontrando en la iglesia, en esta primera iglesia, en esta primera comunidad de seguidores de Jesús, de cristianos en la ciudad de Corinto, ¿no? Por eso dirige esta carta a los corintios. Pablo mortificado, fastidiado. ¿Y cómo refuerza la idea? Miren, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo?
enmarcado en amarillo. Y añade y dice, yo planté, Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Y dice, ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer. ¿Cómo de esta manera tan linda y hasta poética, pero está dejando bien claro que hay como que en este campo, digamos, este campo de almas humanas, de esta comunidad en Corinto, como hay dos trabajadores del campo, Apolo y él, y un poco reparte la tarea, y dice, yo planté, Apolo regó, ¿no? O sea, Pablo ha ido y por sus propias palabras, y eso se confirma en los hechos, Pablo forma la comunidad. Originalmente Pablo forma la comunidad de seguidores de Jesús en la ciudad de Corinto. Pero luego que él se retira a otra ciudad para seguir evangelizando, llega Apolo. Y Apolo hace un trabajo sobre el trabajo que había hecho Pablo. Entonces, por eso dice él, yo planté, Apolo regó. Pero el mérito no es de ninguno de los dos. El mérito es de Dios que ha hecho crecer. Nosotros, tanto Apolo como él, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son el campo de Dios. ¿Quiénes? Los corintios, ¿no? El edificio de Dios. Miren qué lindo. Y luego añade, y dice, marqué también en amarillo, el fundamento ya está puesto. Y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesús, Cristo, Jesucristo. Jesús es el fundamento. Ese es el fundamento y ya está puesto y nadie puede poner otro. Y entonces, miren cómo se van amarrando los textos. Nosotros estudiamos hace poquito, en nuestro propio grupo de los jueves, estudiamos el Evangelio según Juan y las cartas de Juan. Y cuando Juan habla del anticristo, miren, lo relacionó directamente. Ustedes se pueden dar cuenta también al toque. Porque, claro, Pablo está escribiendo esa carta más o menos por el año 50. Y Juan escribe por el año 100, 50 años después, aproximadamente. Y Juan ya habla con mucho más claridad el anticristo, o los anticristos. Pero ¿quiénes van a ser estos anticristos? Los que pretendan, relacionando con este texto, hermanos, los que pretendan poner un fundamento diferente que Jesús. Miren de qué clarito cuando vamos comparando un texto con el otro que ya conocemos. Entonces, habíamos leído el concepto de anticristo en Juan, estamos leyendo acá en Pablo, 50 años antes es este escrito que el otro. Entonces, Pablo no usa el término anticristo todavía, pero la idea está. El fundamento es Jesús, y el que pretenda poner otro fundamento es un anticristo. Miren cómo cobra mucho más fuerza todavía esta idea. Y finalmente, y les doy la palabra, marqué en amarillo en el último parrafito corto, esa pregunta maravillosa. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esa pregunta, hermanos, yo la pondría en letras de oro con un marco hermoso en la pared de cada una de las casas de ustedes. Porque de verdad que eso nos hace mirar de otra manera. Si podemos grabar esto en nuestro cerebro y en nuestro corazón, no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti. Es que si sabes esto, y creo que a estas alturas ya nos queda clarísimo, pero permítanme de todas maneras reforzarlo. Si ustedes y si cada uno de nosotros entiende esto, entonces, ¿cómo debes cuidarte? Cabe la respuesta que yo he escuchado 1000 veces y ustedes también más que seguro. Cabe la respuesta de esos que dicen, es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero. Cabe esa respuesta si realmente tu cuerpo es el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en él. ¿En qué se está convirtiendo tu cuerpo? De acuerdo a ese concepto que Pablo transmite hace 2000 años. Se convierte en el templo. Se convierte en el tabernáculo. Se convierte en el santísimo. ¿Y tú harías algo contra tu templo, contra el tabernáculo, contra el santísimo? Por supuesto que no. Te inclinas, te arrodillas,
muestras tu respeto, lo cuidas, y si te pusieran de responsable, seguramente estarías como San Martín de Porres con la escobita limpia, que limpia el templo con una franela, que todo brille y que esté todo reluciente. Hermanos, eso es tu cuerpo. Entonces, ¿cabe la respuesta de que con mi cuerpo hago lo que quiero? Si tu cuerpo es el templo donde habita el Espíritu de Dios, miren qué potencia de argumentos. Pero no quisiera seguir hablando, de verdad provoca, pero quiero darle la oportunidad a ustedes, seguramente tendrán cosas muy lindas que compartir. Entonces, adelante, hermanos. Sobre todo la perícopa, ¿no? Esto último, pero también lo anterior. El tema de la división, el tema yo planteé, Apolo regó, pero Dios hace crecer. El tema de que el fundamento es Jesús y nadie debe pretender traer otro fundamento. Y el tema del cuerpo como templo de Dios. Miren, 4 ideazas, ¿no? Este es Pablo. Ya lo vamos probando. Miren qué maravilla y qué bien ganado el mérito que tiene dentro de nuestra iglesia. Uno dice tanto Pablo, todos los domingos se lee carta de Pablo, ¿qué tanto Pablo? Ahí está, miren, es extraordinario, maravilloso hombre. Diríamos, lleno del Espíritu Santo. Manuel Pablo. Julia, adelante. Bueno, definitivamente que Pablo está muy molesto porque ve que estas divisiones y de frente dice que los responsables son los de Corinto, ¿no? Y bueno, y más que nada, él como que se siente como que estas personas como que no han asumido ni han tomado el mensaje que él les dejó, ¿no? Y es por sus pasiones, por sus formas carnales, como él mismo dice, que se comportan y no han ido por el lado del espíritu, de llenarse de la palabra de Dios, ¿no? De ahí que dice, pues, quién es Apolo, quién es Pablo. No, ellos son los que entregan la palabra de Dios, pero realmente profundizar en nosotros, y quien hace la obra es el mismo Cristo, ¿no? Él es el que nos redime. Y por eso entrega a sus apóstoles digamos, esta parte de evangelizar para que se dé fuertemente en esta ciudad de Corinto. Es una labor fuertísima, nos podemos imaginar por todo lo que significa esta ciudad para el mundo, pero definitivamente él estaba haciendo su obra, pues, mejor dicho, Dios estaba profundizando en Pablo. Claro, actuando a través de Pablo, claro. Eso me asombra realmente esa última parte del Espíritu Santo. Realmente Él puede hacer en nosotros, ¿qué te digo? Obras sobrenaturales, ¿no? No sabemos realmente hasta qué punto podemos sentirnos completamente llenos del Espíritu Santo. Y aquí habla de nuestros templos, que realmente hay que cuidarlos, ¿no? Eso claro, y entonces, Julia, y lo escuchamos siempre, ¿no? Incluso algunos de nosotros que somos miraflorinos, ¿no? Y yo salgo a caminar siempre, ahora mismo en la tarde salí a caminar, me doy una vuelta por el Parque Kennedy, que es tan lindo, y no faltan personas ahí que aprovechan el parque y se ponen a vociferar cosas, ¿no? Y entonces, sí. Más de un fin de semana he escuchado un grupo de estos grupos feministas, que hablan del aborto. Y les digo, no quiero otra vez introducir un tema que es tan controvertido y tan delicado, pero solamente lo menciono como ejemplo, ¿no? Porque las mujeres que están a favor del aborto dicen, es mi cuerpo, y yo con mi cuerpo tengo derecho a decidir. Entonces tienen argumentos
Y tienen argumentos, ¿sabes? Si tú te pones a discutir, de repente sales perdiendo, porque son personas preparadas y tienen argumentos. Pero finalmente, mira la respuesta cristiana. Es que tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es el templo de Dios. Esa respuesta, si nosotros la aprendemos a manejar, es que le puedes tapar la boca a cualquiera. Y la respuesta que te podría dar es anda fanática, ¿no? Pero de verdad, miren, la respuesta cristiana es esta. Esta es. La persona que fuma y dice, oye, pero te estás matando. Y entonces te contesta, de algo me tengo que morir, pues. Oye, cuida tu cuerpo porque tu cuerpo es de Dios. Porque tu cuerpo no solamente es de Dios, bueno, todo es de Dios, pero tu cuerpo es templo de Dios. En tu cuerpo habita el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, sabemos, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en cada uno de nosotros habita Dios. Cada uno de nosotros es un templo. Y me hace recordar, no sé si les viene a ustedes a la cabeza, cuando vimos en el Evangelio según Juan, el encuentro con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que ese diálogo tan profundo? Y cuando la mujer le dice, Señor, ¿dónde debemos adorar? Porque en mi pueblo adoramos en el monte Garizim, y ustedes, los judíos, adoran en el monte de Jerusalén. ¿Dónde debemos adorar? Y Jesús le dice, en ninguno de los dos, ¿no? Y es un poco como que se señala, ¿no? Pero al señalarse, de acuerdo a esta línea de Pablo, nos señala dónde debemos adorar. Señor, ¿dónde queda el templo? Dentro de ti mismo, dentro de mí mismo y dentro de cada uno de nosotros. Pero les digo a todo lo que nos lleva a eso, hermanos, el cuidado de tu cuerpo. Que somos mortales, de hecho lo somos. Que hoy día estamos bien y mañana podemos no estarlo, es una realidad, es una circunstancia para la que tenemos que estar preparados, pero en lo que podamos hacer por cuidarnos, es que tiene que ser, es un mandato, es un mandamiento. Cuando te cuidas, estás cuidando el templo de Dios, porque Dios vive en ti. Es una hermosura y es profundísimo, y diríamos más, como en la práctica de la lección divina, es un concepto, hermanos, que nos lleva a la acción. No son palabras, qué lindo el Evangelio, qué linda la carta, ¿no? Finalmente, ¿qué te hacen decir? Y el cuarto paso de la lección divina. ¿Y a qué te llevan como actuación? ¿A qué actuación te llevan? El cuarto paso de la lección, ¿no? Que le llaman la contemplación. ¿A qué te lleva? Y te lleva a cuidarte. Cuídate. Cuida tu salud. Cuida lo que comes. Cuida lo que fumas. Cuida lo que haces con tu cuerpo. Cuida tu sexualidad. Cuida el soltar tu cuerpo como que fuera cualquier cosa que se manosea y se bota. O sea, cuídate y respétate. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque en ese cuerpo habita el Espíritu de Dios. Maravilloso, pero a la vez súper comprometedor. ¿Estamos? Veía la mano de Augusto, me parece, levantaba. Adelante, Augusto. Sí, buenas noches. Este es uno de mis capítulos preferidos porque hay tanto en este capítulo, y quiero resaltar una parte que es el fundamento de la doctrina del purgatorio que tenemos en la Iglesia Católica, ¿no? Si un protestante te dice el purgatorio no está en la Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, ¿no? Entonces ahí está que sobre las obras que cada uno hace, al final serán probadas por el fuego. Es el purgatorio es simplemente un estado de purificación. Entonces la purificación, que es el fuego, probará nuestras obras, y a pesar de que quizás sean de paja nuestras obras, estamos en este caso vemos que nos salvamos, pero pasamos como que nos liberamos a través del fuego, ¿no? Esto quedó definido en los concilios de León, el segundo concilio de León en 1274, luego Florencia en 1439 y finalmente en el concilio de Trento en 1563. Bien, bien, gracias, Augusto. Lindo aporte, gracias. No, Augusto estaba mostrándonos también el concepto de purgatorio, ya presentándose aquí. No, acá está clarito, el día del juicio se revelará por medio del fuego. Ahí lo he sombreado. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguno
de ustedes, hermanos o hermanas, que quieran participar, a comentar o de repente plantear alguna inquietud, alguna pregunta, con toda confianza. La palabra. Desde Tacna, Emiliano, adelante. Buenas noches. Sí, acá todavía, digamos, claro, Pablo está empleando una pedagogía fina para poder empezar su trabajo en los Corintios, teniendo en cuenta que esta comunidad pues estaba dominada por la sabiduría carnal, por el mundo, por el dinero y todo lo demás, toda la corrupción que existía ahí. Entonces era un poquito complejo, poco a poco, prender el conocimiento de la palabra de Dios. El tema, ellos todavía no entendían, porque se encontraban desconcertados, estaban acostumbrados a vivir de acuerdo a su entendimiento intelectual, personal, y otras creencias que tenían. Pero sí, poco a poco, y más adelante vamos a ver de que ya se va comprendiendo y se van adhiriendo al conocimiento de Pablo. Ese es el problema que existe hoy en día. Si lo trasladamos a nuestra actualidad, tenemos muchas religiones, ¿no es cierto? Y ahí se presentan las divisiones. Todos somos hijos de Dios, pero en la tierra existen divisiones de todas maneras. Y eso es lo que es complejo la situación. Es lo que quería mencionar. Gracias, gracias Emiliano. Gracias por el aporte. Miren, y yo quería mencionarles algo que recién he marcado con otro colorcito en el primer párrafo. Cuando Pablo escribe y dice, los alimenté con leche y no con alimentos sólidos, porque aún no podían tolerarlo. Miren que hago una mención, eso lo vamos a volver a ver más adelante y con más profundidad, pero ese mismo concepto, ¿no? Es interesante para nosotros hoy, como católicos, practicantes y estudiantes de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque miren, los alimenté con leche y no con alimentos sólidos. Pensemos en nosotros y en la formación católica que hemos recibido por muchos años. Nos alimentaron con leche. Yo diría, y Pablo lo va a decir más adelante, como les digo más claramente, ¿no? Nos han alimentado con papilla, que es el alimento licuadito para que tu digestión sea más fácil. Y el ejemplo me viene a mí de Perilla, porque ya acabo de dejar la dieta, pero he estado un año, creo, con una dieta y me adelgacé como 20 y tantos kilos por un problema digestivo que estoy superando. Pero les digo, ¿cómo he estado viviendo ese año y he perdido tantos kilos? Por la papilla. O sea, prácticamente comía alimentos licuados, sopas, avena. Entonces me alimenté con leche, entre comillas, y no con alimentos sólidos porque no podía tolerarlo, exactamente, ¿no? Entonces, una criatura no puede tolerar alimentos sólidos hasta un momento en que el mismo pediatra, a todas ustedes, señoras que son mamás y abuelas, ¿no? El pediatra te va orientando y le dice, ya puede la criatura comer, y que vaya comiendo tal cosita, purecito. Poco a poco, la criatura va acostumbrándose a ir comiendo de la papilla al alimento sólido, y luego te pide más, y qué bien lo resiste, ¿no? Pero eso mismo, hermanos, la reflexión de Pablo, y que yo les traigo simplemente para compartir la idea, es que lo mismo nos pasa a nosotros en cuestión de nuestra fe y del aprendizaje de la palabra de Dios. Nos empiezan alimentando en las catequesis con papilla. ¿El problema cuál es? Mire, me pongo crítico y disculpen, pero ¿cuál es el problema? El problema es que seguimos, cuando somos adultos, seguimos comiendo papilla. ¿En qué momento pasamos de la papilla al alimento sólido? En cuestión de la fe. Entonces yo pretendo, y sin ánimo de ser muy ansioso, ni mucho menos, ¿no? Pero yo pretendo modestamente y hasta donde podamos, pasar de la papilla al alimento sólido con ustedes. Por eso es que a veces me pongo un poco terco, necio,
Por eso les digo, hermano, no digas esto, piénsalo, cuidado con la forma en que lo hablas. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en la etapa papilla de cuando teníamos 7, 8, 10 años, pero ya tenemos bastantes más, tenemos algunas décadas, algunos pintamos canas, y todavía, en términos de fe, seguimos con la papilla. Entonces, es el momento de dar el paso y decir, cambio de alimentación. Ahora puedo estudiar la palabra de otra manera y sin escandalizarnos, y sin horrorizarnos, y sin asustarnos, pero tampoco sin darnos de libre pensadores, ¿no? Y abrir nuestra propia iglesia, sino dentro de la doctrina de la iglesia, dentro de lo que el magisterio de la iglesia nos enseña, dentro de lo que nos hemos recibido como tradición de la iglesia, estudiamos la Biblia, pero ya vamos cambiando la sopita y el cuáquer, lo vamos cambiando por un buen lomo, con sus papas doradas, con su ensalada al costado, ¿no? Pasamos al alimento sólido y nuestro estómago puede recibirlo, puede digerirlo, y eso nos alimenta y nos ayuda a vivir. Entonces, no sé si me explico, pero esa es la reflexión que quería compartirles. ¿Cómo nos hemos alimentado en nuestra formación cristiana? Con papilla. Así empezamos y lamentablemente, por algún motivo que desconozco, podemos intuir, pero por algún motivo, esa formación que nos dieron cuando éramos niños de 7, 8 y 10 años, es la misma que recibimos cuando tenemos 30, 40, 50 o 60. Y no debiera ser. ¿En qué momento es que debe darse el cambio, no? Como dice Pablo, y repito, no estamos haciendo ninguna revolución dentro de la iglesia. Los alimenté con leche porque no podían tolerar el alimento sólido, como tampoco ahora, pero ya pues, ya es momento. Y vamos a ver, y ahí lo dejo, más adelante, porque vamos a leer otras cartas de Pablo, vamos a ver cómo Pablo regresa a este concepto y le da más fuerza, ¿no? Y como que nos va a culminar, nos va a retar, nos va a desafiar y decirnos, hermanitos, ya, a masticar. Ya es hora de que comas el alimento sólido. Estás mal acostumbrado, ¿no? Miren cómo se puede, les digo, son líneas aparentemente tan inocuas, ¿no? Tan tranquilitas. Qué palabras tan bonitas que además ya conocemos. Pero miren todo lo que tienen detrás como contenido. Ok, hermanos, no sé, ¿estamos de acuerdo? Si no, avanzamos, porque yo reconozco que me envicio y por eso no avanzamos más. Vamos a avanzar. Leemos en el mismo capítulo 3 de Corintios, la segunda parte de este capítulo, ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Es otra vez, como ya nos cansaremos de decir, pero es que todo en la Biblia es así. Este es un texto bellísimo, bellísimo. Miren, a ver, ¿quién lo puede leer? Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia, y además el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Gracias, Emiliano. ¿Qué tal concepto? ¿Qué fuerza de concepto? Le diríamos a alguien, ¿cómo te quedó el ojo, hermanito? ¿No? Tremendo golpe, qué lindo concepto, qué claro, qué fuerte. Que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, que es Pedro. Diríamos Pablo, Apolo o Pedro. El mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro.
Todos de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Lo que leyó nuestro hermano Emiliano en la primera línea. Si alguno de ustedes se quiere por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. La sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Ah, su madre. Maravilloso, ¿no? Creo que nos deja casi sin palabras, pero todos sentimos en nuestro corazón y en todo nuestro ser la fuerza y la verdad de estas palabras. Y pasamos al capítulo 4, hermanos. Perdón, Julia, ¿quieres comentar? Sí, estaba meditando esta parte donde habla que del mundo, ¿no? Todos de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Pero si profundizamos un poquito, cuando hablamos del amor de Dios, realmente Él nos lo da todo. Si Él es nuestro y nos lo da su amor, su presencia, familia, hijos y todo lo que podamos querer. Y entonces si lo tenemos a Él y tenemos su amor, ¿qué podemos ambicionar o querer más que todo lo que Él nos pueda dar? No sé, de repente estoy yendo un poquito más en oración, pero realmente siento que Él es todo y nos lo da todo. Claro, Julia, no, pero mi impresión en lo que has dicho es 100% aplauso y apoyo, porque de eso se trata también. Se trata de que cuando leemos la palabra de Dios salgan cosas reflexivas, pero también cosas que salen de tu corazón como esto, ¿no? Cuando tú dices esto parece más oración. Claro, claro que sí. Vale y vale perfectamente. Gracias. Bienvenida a la reflexión y todas las que tengan de ese tipo. O sea, si el texto les suscita una reflexión tan espiritual y tan profunda, bienvenida sea, compartan. Todo nos enriquece, todo nos enriquece. Repito siempre, eso es lo lindo de estudiar la Biblia en comunidad. Si no, la leo yo solo, ¿no? Pero miren, escuchándonos, le damos pausa. Además, si tú lees solo, ya te habrías volteado, ya estarías en Corintios 10 de repente. Estamos en Corintios 13 solamente, capítulo 3 recién, despacio, y miren, van saliendo cosas, y los que no participan igual están participando en silencio, porque no solamente participa uno hablando, se participa tanto y más escuchando. ¿No? Entonces, a ver, gracias Julia, seguimos. Capítulo 4, que nos valoren como ministros de Cristo. Que nos valoren como ministros de Cristo. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Gracias, Patricia. Miren, hermanos, he marcado en amarillo, porque todo es tan lindo y tienen ustedes la palabra, pero déjenme comentarles, permítanme, lo que he marcado en amarillo para aclarar. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha,
O sea, él si se hace un análisis de conciencia como hacemos todos los días, y la iglesia lo recomienda, ¿no? Pablo se hace un análisis de conciencia y está tranquilo. No siente que ha actuado mal, no siente que ha obrado mal. Pero dice, pero no por eso estoy justificado. Mi Señor, perdón, mi juez es el Señor. Pregunto, ¿a qué se refiere dentro de la parte, mira, lo que estoy volviendo a resaltar? ¿A qué se refiere Pablo? No por eso estoy justificado. Está claro para todos qué entender por justificado, por justificación. Es una palabra que en la Biblia se usa, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero quizás no sea fácil para todos. ¿Qué entender por justificación? Por estar justificado. ¿Quién se anima? Si se equivocan no pasa nada, porque lo peor es que les pongo 0 de nota, pero como nadie ve las notas, no, vamos Quiere decir Manuel Pablo que por más que la persona se sienta limpia, sin nada que le pueda hacer sentir mal, solo hay un Dios que nos va a juzgar, no sabemos de qué realmente, ¿no? Pero él dice... Ya, pero entonces estamos bien, estamos acercándonos bien, Julia, pero todavía, para que quede así como clarísimo, como el agua del río Rímac en el verano, cuando viene bien cargada. Que quede clarísimo qué cosa es justificación. A ver, vamos. Pablo, Otra ¿podría manito. decir una cosita? ¿Quién es? Diana. Sí. Adelante. A ver, pues que no me pongas mi 0, pero me arriesgo. No, dale, Diana. No, pienso yo que en la justificación se refiere a que hemos sido redimidos por Cristo nuestro Señor, porque Él ha pagado nuestras culpas, ¿no? En la cruz. Pero, y Él nos ha hecho por su gracia, nos ha justificado por su gracia. Pero no podemos decir que estamos salvos porque eso es un proceso para salvarnos, ¿no? Ahora, quien el juez es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que va a decir al final por los frutos que tendremos, si es que seremos salvados, ¿no? Ahora, en esto de la justificación, yo siempre he tenido esta duda porque los protestantes muchas veces nos dicen, ¿tú eres salvo? Y ellos dicen, yo sí soy salvo porque yo acepté a nuestro Señor Jesucristo y aunque yo peque, yo ya fui redimido por Jesucristo y yo estoy segura de que me voy al cielo. Pero eso no es lo que dice Pablo y tampoco lo que dice la doctrina católica, claro, porque es la fe y las obras. Claro, ¿no? exactamente. Y entonces, en eso pienso que se está refiriendo a la justificación que dice acá. Lo que sí tenemos que confiar es en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él puede salvarnos si es que nosotros nos hemos arrepentido, con su misericordia y su gracia santificante nos puede ayudar, ¿no? Y nos puede salvar. Pero que nosotros estemos a 100%, no, porque Él mismo nos dice, hay fallas que están adentro nuestro, pecados que tampoco lo podemos ni reconocer, solo Dios. Él puede juzgar completamente nuestro corazón. Eso es lo que creo, Manuel Pablo. Sí. Gracias, Diana. Buen aporte, bien construido. A ver, teníamos 2 manitos, Marisabel. Buenas noches, grupo. Bueno, pienso que, como allí dice, mi conciencia no me reprocha, pero aún no estoy justificado. Lógicamente, pienso que, lógicamente, Pablo aún no ha pasado por el proceso de purificación en el purgatorio, puesto que creo que esto está en consono con el versículo anterior, donde dice que nuestras obras serán pasadas por el fuego.
y para estar ante la presencia de nuestro Señor, tenemos que pasar por el fuego, ser limpios de toda pena, de toda culpa, para poder estar en presencia del Señor. Por supuesto que Dios nos redimió nuestros pecados en la cruz, pero aún nos falta ese proceso de estar puros, limpios y santos a imagen y semejanza como Él nos creó. Gracias, Marisabel, clarito, clarito. Gracias. Y luego tenemos la intervención de Augusto. Bueno, creo que también puede referirse a una justificación, o sea, a ser considerados justos por Dios para ser salvados, ¿no? Suficientemente justos para ser salvados. En el sentido de que, si bien nosotros nos podemos creer que estamos haciendo bien las cosas, Dios tiene pues una visión total, ¿no? Nuestra visión es muy limitada en esta vida, ¿no? Es pequeñísima comparado con la de Dios, ¿no? Vamos a ampliar la visión cuando estemos en el cielo con la llamada visión beatífica. Pero digamos, a pesar de lo que nosotros podamos pensar, realmente Dios es el que considerará si es justo, si somos justos o no, si somos merecedores de ir al cielo directamente o no, o si tenemos que pasar por un proceso de purificación, o si podemos ser, digamos, apartados, ¿no? Si nosotros nos hemos apartado de Él, ¿no? Claro. Perfecto, Augusto. Muchas gracias también. Excelente. Excelente. Y todas las participaciones de los cuatro, muy, muy valiosas. Ahora, entonces, ¿cómo quedamos con la palabra justificación? Para que la tengamos como en nuestro diccionario mental. Cuando yo leo mi Nuevo Testamento, y lo vamos a ver varias veces, cuando hablemos de la justificación, ¿qué debo entender entonces? Así como un reflejo inmediato. Justificación, hermanos, si no quieren complicarse la vida, lo pueden traducir automáticamente en su cerebro como salvación. Entonces, estar justificado, estar salvado. Justificación, salvación. ¿No? Es una fórmula en la que no pierdes. En la que no pierdes. Claro, de todas maneras, cuando tú buscas en textos de teología cristiana, vas a encontrar un poquito más de rollo interesantísimo en cuanto a la justificación. Pero, para resumirlo, les digo como una pista clara y no hay pierde, justificación le hace salvación. Porque si no, nos quedamos un poco. Por eso no estoy justificado, ¿no? No, entonces no estoy salvado. Es una forma de leerlo, pero lo juntamos con los comentarios de los hermanos y se dan cuenta que el tema va creciendo, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Ok? A ver, entonces avanzamos otro poquito. Seguimos en el capítulo 4 de Corintios. Nos hemos convertido en la basura del mundo. Miren acá qué duro, Pablo. Qué confrontador, ¿no? Nos hemos convertido en basura del mundo. ¿Quién puede leer? En todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán. No vayamos más allá de lo que está escrito. Y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que se han enriquecido o que se han convertido en reyes sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera, para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo y en cambio ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados.
Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. Gracias, Mari Carmen. A ver, ya no opino. Comentarios suyos. Fuerte, Pablo. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. ¿Comentarios? Pienso que ningún seguidor de Cristo no ha pasado por alguna etapa de esto. Insultado, vilipendiado, maltratado, ignorado y sin embargo sirviendo a Dios. Porque sabemos que esa es la respuesta que el mundo tiene a quien sigue a Dios, pero sabemos también que al final del camino tendremos una recompensa. Escuchando esta palabra, de alguna manera me sentí identificada, no porque sea buena, sino porque Dios me ha permitido tomar de su palabra lo mejor y hacerlo mejor por el prójimo. Gracias, Marisabel. Miren, he resaltado en amarillo, ¿no? Lo central. Pienso que a nosotros los apóstoles, y recuerden, Pablo se incluye, él no es de los 12, él sería el apóstol número 13, ¿no? Y es invitado cuando el Señor le dice, ven y sígueme, no es cuando Jesús está caminando en las orillas del mar de Galilea. Jesús le dice, ven y sígueme, resucitado, y cuando Pablo está de camino a Damasco. Entonces se incluye, dice, pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. En otras palabras, ¿cuánto se parece al argumento de Juan, el evangelista, que hemos estudiado con mucho detenimiento, ¿no? Cuando Juan dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿se acuerdan? Y acá Pablo habla de que somos puestos en el último lugar, somos basura del mundo. ¿Cuánto se parece? Lo que pasa es que Pablo es mucho más tosco. Juan, todo lo contrario, ¿no? Pero el mensaje es el mismo. Estamos en el mundo, tomando las palabras de Juan, pero no somos del mundo. Incluso cuando presenta a Jesús en el prólogo de su maravilloso evangelio, ¿se acuerdan que leímos? En esos primeros versículos del primer capítulo, cuando dice, y vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Es la misma línea, lo que pasa es que Pablo mucho más duro. Esa dureza, que no nos sorprenda, ¿no? Es muy propia de la cultura judía, del pueblo judío, así son confrontadores, duros, ¿no? Nosotros en América Latina somos un poco más cuidadosos, sobre todo algunos, y en algunos sitios. Somos, el caso de Bolivia, no sé si creo que no hay nadie de Bolivia acá, pero en Bolivia los paseños tienen la fama de que nunca te contradicen y nunca te dicen que no. Pero ellos pueden tener el no, incluso hablando de negocios. Tú lo visitas, le haces una presentación, te esmeras, y la funcionaria o el funcionario te escucha, pero en su educación tan delicados son, que no te van a decir que no. Pero ya tienen su respuesta, es no. Tú dirías, pero por favor, si es no, dime y me doy media vuelta, ¿no? Pero no te lo van a decir nunca.
Y de repente tú en otra mentalidad, tú estás en la esperanza de decir, oye, no, mira, no, le ha gustado, le ha interesado la propuesta, no le ha interesado nada. Bueno, ese es un ejemplo en el extremo opuesto, ¿no? Aquí Pablo está mostrándose totalmente al revés, confrontador, y usa términos tan duros otra vez. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. Y les digo, como Juan decía, ¿no? Como Juan va a decir después, porque Juan escribe 50 años después. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y todo el argumento alrededor. Somos tenidos por necios a causa de Cristo, dice Pablo. ¿Algún comentario? ¿Queda claro? ¿Puedo mencionar? Claro, Emiliano, adelante. Lo que Pablo considera esta basura del mundo, ¿no es cierto? Pablo lo considera como tesoros, o sea, hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárceles, tesoros para Pablo. O sea, todo el sufrimiento, él lo considera como tesoros. Excelente, excelente, Emiliano, gracias. A ver, entonces continuamos. Seguimos. Capítulo 1, me he equivocado, perdón. 4, 6. Acá debería ser 1 Corintios 4, 14 y siguientes. Disculpen, voy a corregirlo. Si alguien pudiera leerlo. Vivan como imitadores míos. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para corregirlos como a hijos muy queridos. Porque aunque tengan 10,000 preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo. Por esta misma razón les envié a Timoteo, mi hijo muy querido y fiel en el Señor. Él les recordará mis normas de conducta, que son las de Cristo, y que yo enseño siempre en todas las iglesias. Algunos de ustedes, pensando que yo no regresaría, se han llenado de orgullo, pero pronto iré a verlos, si así lo quiere el Señor, y entonces los juzgaré no por sus palabras, sino por el poder que tienen, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con la vara en la mano o con amor y espíritu de mansedumbre? Gracias, Juanina. ¿No? Acá Pablo otra vez en su ánimo de cuadrarlos, de corregirlos. Pero los corrige, como dice en la primera línea, los corrige como a hijos muy queridos. Claro, uno a su hijo, a su hija, lo quiere, lo ama y lo adora. Entonces, cuando el padre o la madre corrige al hijo, no lo hace para avergonzarlo, para hacerlo sentir mal, para herirlo. No, lo hace para que mejore. O sea, es una corrección con el mejor sentido. Hijo, te corrijo para que tú seas mejor. Y en ese sentido es que Pablo corrige. Lindo concepto, que tiene que ver además con lo que vimos ya antes en el concepto cristiano de corrección fraterna. ¿No? Luego, ¿cómo se pone él? En la línea de Jesús, y dice, él, Timoteo, le recordará mis normas de conducta, que son las de Jesús, y que yo enseño siempre en todas las comunidades, en todas las iglesias. Bueno, y añade el tema de que va a regresar, y dice cómo quieren que regrese, ¿no? ¿Con la vara en la mano o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, de acuerdo a cómo se porten, en mi siguiente visita, ¿voy a agarrarlos a palazos o voy a abrazarlos? ¿Sí? Y es un poco simplemente, digamos que amenazas fraternas, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué va a ir con vara en mano Pablo? De ninguna manera. Son formas de hablar, formas de escribir, formas de reprender fraternalmente, pero no es una amenaza, ¿no? Alguien
podría leerlo mal y decir que Pablo es de los que va con vara en mano a meter palazo. Tú te portaste mal, ven para acá y te agarro un palazo. No, no, para nada, ¿no? Es una manera de hablar, es una forma de, justamente, de corregir, pero como se corrige al hijo. Sí, adelante, a ver, tenemos manitos. Marisabel. Disculpen, pero hoy de verdad me han estado inspirando la palabra de Dios. Esto de que Pablo dice, iré con la vara en mano o con el amor del espíritu, amor y espíritu de mansedumbre, ¿qué prefieren? Yo noto que él lo que está queriendo decir es que va a ir no a juzgar las palabras que ese pueblo corintio han dicho, sino el poder que tiene, lógicamente, porque él sembró, Apolo regó, pero quien hizo madurar la palabra en ellos es el Espíritu Santo, Dios en ellos. Y si de alguna manera se desviaron, aún el Espíritu Santo está sembrado. Lo que pienso cuando él dice, para mí lo que pienso cuando él dice que voy con la vara, para mí representa el pastor que va a ir en busca, ¿verdad?, de esas ovejas que tienden a querer salir del redil. Ese es el mensaje que en estos momentos esta carta Paulina me está queriendo decir, que él va a ir a recobrar, ¿verdad?, lo que él sembró, lo que Dios ha querido cosechar en el pueblo de Corintio. Eso es lo que pienso yo que es lo que quiere decir Pablo en esta carta. Bien, Marisabel, muy linda la reflexión, muy bonita. Bien, y vemos también a Augusto, adelante. Sí, solo una partecita. Cuando nuestros hermanos separados a veces nos dicen, no llames padre, ¿no? A los sacerdotes, no llames padre, porque Cristo dijo que nunca no debes llamar padre a nadie, ¿no? Lo toman literalmente, pero aquí Pablo mismo lo está diciendo cuando dicen, no tienen muchos padres. Y bueno, en una traducción más literal dice, porque yo me convertí en su padre, en Cristo Jesús, a través del Evangelio, ¿no? Él mismo está diciendo que él es un padre espiritual, ¿no? Entonces, prácticamente les contradice, ¿no? Yo siempre les digo a los hermanos separados, la Iglesia Católica no es que invente nada, todo está basado en la tradición escrita y oral, ¿no? Si revisamos la Biblia correcta, o sea, minuciosamente nos vamos a dar cuenta, pues, que todo está aquí, ¿no? Bien, bien, Augusto, gracias. Vale. ¿Alguien más, hermanos? Ok, entonces avanzamos. Estamos al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Se oye hablar de que hay un caso de lujuria. Miren aquí, mientras se prepara algún lector o lectora, aquí hay un tema delicado. Ya hemos visto el tema de la división entre seguidores de Jesús, ¿no? Hemos estado viendo, revisando con calma. Ahora vamos a entrar a un caso delicado de la vida dentro de la comunidad. Básicamente es una relación de convivencia entre un hombre y una mujer que no debiera darse. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Es cosa pública que entre ustedes se cometen actos deshonestos, como no se encuentra ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre y todavía se enorgullecen, en lugar de estar de duelo para que se expulse al que cometió esa acción. En lo que a mí respecta, estando ausente con el cuerpo, pero presente con el espíritu, ya lo he juzgado, como si yo mismo estuviera allí. Es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús, para que este hombre sea entregado a Satanás. Así se perderá su carne, pero se salvará su espíritu en el día del Señor. No es como para gloriarse. ¿No saben
que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Sí, ¿continuamos? En una carta anterior, les advertí que no se mezclaran con los deshonestos. No quiero decir que se aparten por completo de los deshonestos de este mundo, de los avaros, de los ladrones y de los idólatras. De ser así, tendrían que abandonar este mundo. Lo que quise decirles es que no se mezclen con ellos, que diciéndose hermanos, son deshonestos, avaros, idólatras, difamadores, bebedores o ladrones. Les aconsejo que ni siquiera coman con ellos. No es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro, porque a los de afuera los juzga Dios. Expulsen al perverso de en medio de ustedes. Bien, gracias, Tita. Miren, tremendo caso que está presentando Pablo, ¿no? Un hombre de la comunidad que está conviviendo con la mujer de su padre. Y los demás como que lo ven de lo más normal, se hacen de la vista gorda, incluso hasta lo celebran. Pero Pablo lo critica. Este tema está, por si acaso, si ustedes recuerdan, está enmarcado entre los 613 preceptos de la ley judía. Varios de los 613 preceptos hablan de las relaciones de pareja. Y en uno de los casos puntualmente se restringe esto, que alguien esté con la mujer de su padre. O sea, eso está yendo contra uno de los 613 preceptos judíos, diríamos, y estaría bien dicho, está yendo contra uno de los mandamientos judíos. Pero no solamente es que esté en la ley judía, sino Pablo lo pone en la ley de Cristo. Para nosotros cristianos tampoco esto es permitido, está mal. Y esperen que yo vaya, para mí esto ya está castigado. No es como para gloriarse. Miren, y después en la segunda paginita, quiero hacerles ver nada más, y sin profundizarlo mucho, porque no se trata tampoco de hacer ya una labor de ese tipo. Pero miren, en una carta anterior, y sigue. Eso nos da una idea clara y de por dónde una serie de estudiosos de nuestra Biblia, estudiosos cristianos, nos dicen que esta primera carta a los Corintios no es sino una segunda carta. Como les adelanté un poquito y tampoco sin ánimo de profundizar la vez pasada, hay una idea clara de que las cartas que Pablo escribe a los Corintios son 4 y 2 se han perdido y quedan 2. Entonces, esta que tenemos nosotros y estamos estudiando como primera, no es primera. Ahí lo está diciendo. En una carta anterior les advertí a ellos mismos, ¿no? Entonces, esa carta se perdió. Miren. Lo dejamos ahí, simplemente son detalles, ¿no? Y luego, fundamental, cómo termina esta perícopa. Dice, no es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro. A los de fuera los juzga Dios. Esto se parece en términos de la comunidad a esto de la paja. No busques la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el propio. ¿No? Eso lo dice en términos personales y tu relación con el otro, pero también aquí esto lo habla en relación de la comunidad y su relación con el resto del mundo, ¿no? Entonces,
Mírense dentro de la comunidad y no tanto juzguen fuera de la comunidad. Es que dentro de la comunidad hay un montón de cosas que hay que corregir. Y si no lo hacemos es porque estamos cayendo en el vicio de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces se dan cuenta cómo eso juega en términos personales, como también en términos de la comunidad. No, nosotros somos un grupo de 10, 20 o 50 justificados, santos y salvos, maravillosos, y el problema es del resto. Y Pablo te dice, no, cuidado, ¿no? No miren tanto para afuera, júzguense para adentro. Y añade, expulsen al perverso de en medio de ustedes. Esto está en la línea de la corrección fraterna, ¿no? La corrección fraterna que te dice, si tú ves a un hermano que está fallando, llámale la atención. Y si no te hace caso, anda con dos y háblenle. Y si no les hace caso, denúncienlo a la comunidad. Y finalmente la comunidad lo expulsa. Lo expulsa, lo que significaría en términos de la iglesia actual excomulgarlo, ¿no? Lo expulsa de la comunidad. Ese es el concepto. Entonces, en esa línea dice, expulsen al perverso. Bueno, eso lo quería comentar como que no se nos pasen detalles, pero el texto es otra vez muy, muy fuerte, ¿no? No sé qué quisieran ustedes comentar. A ver, ¿está claro? Manito de Julia, adelante. Realmente que dentro de la iglesia, si conocemos casos de incesto, que representa un pecado muy, muy grave, ¿no? Pero bueno, aquí lo está como tomando en cuenta él y está prácticamente poniéndolo como grave. Y bueno, en estos tiempos, la verdad que no conocemos de casos así, pero dentro de la iglesia es muy, muy fuerte porque prácticamente el demonio está en ellos y no deben estar dentro de la iglesia. Pero como somos a veces que estamos y no estamos tan a diario con las personas, o sea, no conocemos realmente casos fuertes, ¿no? Claro. Eso es lo que quería comentar. Julia. Bien, bien. A ver, entonces, continuamos. Tenemos un tiempito, sí. Entramos al capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro hermano, miren, y les adelanto, solamente por el titulito, el subtítulo en rojo. Tener un pleito con otro hermano. Y nos lleva a pensar en evangelios. Claro que sí. Claro que sí. A ver, pero leamos. ¿Quién se ofrece? ¿Cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles? Con mayor razón, entonces, los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces
a los que no son nadie para la iglesia? Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro y esto delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Acaso no es preferible sufrir la injusticia o ser despojado? Pero no. Ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás. Y esto entre hermanos. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justiciados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por espíritu de nuestro Dios. Gracias, Luisa. Hermanos, aquí el tema es bien concreto, ¿no? Un problema entre dos hermanos seguidores de Jesús debe ser resuelto en los tribunales del mundo, en términos de lo que habíamos hablado hace un rato, o debiera someterse a una solución entre hermanos. Y este concepto se jala también de la cultura judía y antes israelita y antes hebrea. Esto viene desde antiguo, ¿no? Y tan antiguo que es incluso anterior a la ley de Moisés. Dentro de las 7 leyes de Noé, la séptima es esta. La séptima es establecer tribunales de justicia. Miren. Ya en lo más, en el coquito básico de la ley que luego se va a ir madurando, porque con Noé tenemos 7 leyes que luego con Moisés se convierten en 613 y seguimos avanzando, ¿no? Entonces, con Noé, una de las 7 leyes es la que tiene que ver con tribunales de justicia. Que los temas entre hermanos se ventilen dentro de la propia comunidad y no fuera. Si criticamos al mundo, ¿cómo nos sometemos al mundo? Es bien interesante el concepto. No sé si quisieran comentar sobre esto. A mí me parece clarito, pero igual, alguien quisiera. Si veo a Augusto, adelante. Solo una pregunta. Al final, cuando habla de que han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu de Dios, ahí está hablando del bautismo. Del bautismo, claro, y es la gracia, ¿no? Es la gracia. O sea, ¿qué cosa nos trae Jesús a través del bautismo? La gracia santificante, ¿no? Entonces es la gracia que nos trae Jesús, que nos purifica, nos santifica y nos salva. Entonces sí es correcto. Pero entonces hay que vivir en coherencia y en concordancia con ello. Porque si entonces, oye, tú te defines de Jesús, pero tus asuntos los ventilas en el mundo, ese mundo al que criticas por superficial y por tendencioso y por todo lo malo, a ese mundo te sometes. Entonces hablan, pero les digo, esto viene, por eso les mencionaba, no es solamente un concepto de los seguidores de Jesús, sino viene de atrás, desde el gran personaje del mundo hebreo que es
Moisés, pero todavía más atrás, desde Noé. Miren, Noé, un personaje del tiempo del diluvio, ya recontra antiguo, y desde ahí estaba esta idea, que tiene que ver con la aplicación de la justicia dentro de ellos mismos. A ver, continuemos otro poquito. Terminemos el capítulo 6. El cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor. Esto es un texto corto, miren esta cara, pero bien actual. Es un tema que no solamente funciona para el siglo I en que escribe Pablo, sino para nosotros en pleno siglo XXI. ¿No? A ver, ¿quién lo puede leer? Todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y Dios destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. ¡Qué maravilla! Gracias, Julia. Miren qué lindo, qué fuerte, qué tremendo lo que has leído. Empieza con esa maestría de Pablo. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Miren, ¿en qué sentido es que Pablo afirma, todo me está permitido? ¿Por qué enfatizar esto? Y les digo, si es que no lo relacionan, es que tenemos que tener las cosas claritas en nuestra formación cristiana. Miren, es que Pablo tiene como el que más en su cabeza fuertísimo y clarísimo el concepto de la libertad del cristiano. Pablo tiene eso clarísimo, lo vamos a ver un poquito más adelante, más claro en la carta a los Gálatas. Pablo tiene clarísimo que Cristo nos ha liberado para que seamos libres, que vivamos libres, que seamos libres, como canta el himno nacional del Perú. Somos libres, seámoslo siempre. Y eso, ese canto es el canto de Jesús. Sean libres. Entonces, en absoluta coherencia con esa enseñanza de Jesús, Pablo dice, si soy libre, todo me está permitido. Miren, pero añade, pero no todo me conviene. Refuerza y dice, todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Y luego enmarcado en amarillo, ¿no saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? Esto es un concepto que ya habíamos visto hace poquito, en unas cuantas perícopas antes. Miren, repite el concepto. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y termina ese segundo párrafo diciendo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Miren esa promesa, esa afirmación. Y en el tercer párrafo dice,
¿No saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Otra vez, esa línea es absolutamente, casi como calco y copia, un copy-paste de unos perícopos anteriores que hemos leído esa misma noche, de las cuales nos hemos detenido y referido, y el cuidado que merece nuestro cuerpo y la responsabilidad que tenemos sobre él. Lo vuelve a decir. Y si ya hemos hablado de eso antes también, hermanos, cuando algún autor inspirado, no solamente algún evangelista, pero cuando algún autor inspirado repite algo en la Biblia, tiene una intención. No es que sea disco rayado, no. Significa que el tema es de la mayor importancia. Si tú encuentras algo que se repite, es que el autor le está dando negrita y subrayado. Ellos no tenían. Si tú te pones a escribir hoy en tu página de Word, entonces tú escribes en Arial 11, por decir, pero algo importante lo pones en negrita y lo pones en letra de tamaño 14. O si no, haces un recuadro abajo y lo pones la misma idea con un recuadro grandote. Entonces tenemos medios hoy, de acuerdo a la tecnología disponible, tenemos medios para resaltar textos. En aquel tiempo, ¿de qué forma? Si solamente escribían linealmente, ¿de qué forma resaltaban algo que querían decir esto es importante? Ya les he dicho varias veces, acá otra vez lo vemos. La manera de resaltar algo es repitiéndolo. Si tú encuentras algo que se dice más de una vez, ojo, no es error del autor inspirado, es que quiere resaltarlo. Es que quiere decirte, hermano, esto es especialmente importante. Y aquí Pablo nos dice con especial énfasis, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios. Y termina diciendo lo que marqué en otro color. Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Maravilloso, clarísimo, fuertísimo, y el que quiera discutirlo ya está perdiendo tiempo, ¿no? Me parece que acá hay que asimilar nomás. Clarísimo. Julia, sí, adelante. Manuel Pablo, realmente que nos pasaríamos más tiempo. Lo que quería enfatizar es esta palabra, la parte primera, donde dice, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Y esto es un mensaje para todos los católicos que estamos inmersos en la palabra de Dios y bañados por el Espíritu Santo. Realmente en estos tiempos vemos que los jóvenes y aún los pequeños están con el celular y realmente en este tiempo están siendo dominados por este aparatito pequeño y hasta nosotros mismos. Esto realmente es grande, esta enseñanza, no dejarnos dominar por nada. Lo dejo ahí porque tengo que hacer esto o lo otro, o en las reuniones que tengamos, a veces se parece duro, pero siempre es necesario hablar claro y decirle a los jóvenes que el celular no es bueno cuando tenemos reuniones familiares. Lo pongo en ese nivel porque realmente lo he vivido, ¿no? Y en algunos momentos también lo vivo. Y realmente esto me llena de gozo de saber que no me puedo dejar dominar por nada. Es Él el que debe reinar en mí y todo lo que me enseña, ¿no? Aparte de todo lo que está diciendo. Gracias, realmente. Gracias, Julia. Gracias por compartir esta idea importante. ¿Alguien más, hermanos? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Eres libre
Y en tanto que eres libre, les decía, entonces, como dice esa canción que se puso de moda hace un tiempito, ¿no? Que una chica muy simpática que decía, soy soltera y hago lo que quiero. Claro, soy libre, todo me está permitido. Pero Pablo dice, sí, amiguita, pero no todo te conviene. Todo te está permitido, pero no te dejes dominar por nada. ¿Y qué te domina? Miren, reflexionemos. Julia nos ha puesto el tema del celular y los niños, pero también el celular y los adultos. Es chistoso, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Un domingo, que es normalmente el día que uno sale en familia, o en mi caso ahora que estamos en el síndrome del nido vacío, ¿no? Mis hijos ya tienen hijos y ya cada uno voló por su lado. Entonces muchas veces el domingo salimos a almorzar mi esposa y yo, y nos sentamos en una mesita. ¿Cuántos son? Dice la chica de la puerta. Somos dos nomás. Pasen por aquí. Y miramos alrededor y vemos una serie de mesas ocupadas por familias más grandes. Y cada uno mirando su celular. O sea, no conversan. Ya es el colmo de colmos, ¿no? Están compartiendo la mesa del domingo en un restaurante y mirando el celular. O sea, llegamos a colmos increíbles. Pero digamos que eso es por el lado del celular. Pero la invitación que les hago, solamente lo dejo ahí, es, y a ti, cada uno piense para sus adentros, ¿qué te domina? Porque lo que Pablo te recomienda es no te dejes dominar por nada. Pero a ti, ¿qué te domina? El cigarrillo, el juego, la timba, la acumulación de dinero, de joyas. ¿Qué te domina? Entonces, la recomendación de este santo y sabio, porque es las dos cosas, es que no te dejes dominar por nada. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú te dejes dominar, pierdes tu libertad, que justamente es el gran tema. El cristiano debe vivir alegre y debe vivir libre. Son casi como de las cosas fundamentales. Pero si nos dejamos dominar por algo, perdemos nuestra libertad. La libertad no solamente se pierde cuando te encierran en una cárcel, que debe ser una experiencia horrible, pero no, tú pierdes tu libertad cuando te dejas dominar por algo. ¿Qué te domina, hermano, hermana? Pregúntatelo. Algunos, miren, incluso para ir más a lo personal, a algunos podrían contestar, no, a mí no me domina nada felizmente, pero a algunos nos domina la lengua. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de nuestra propia lengua? Se nos escapa la bandida, como si sacas tu perrito a la calle y se abre la puerta y se va hasta la vuelta y no lo encuentras. La lengua se nos escapa con una facilidad. Y de esto vamos a hablar. De eso habla, es uno de los dos grandes temas que habla el apóstol Santiago en su carta, ¿no? Cuida la lengua. Lo habla Juan. Lo ponen en boca de Jesús, ¿no? Cuida lo que sale de tu boca porque viene del corazón. Entonces, que no te domine la lengua, que no te domine nada. Diana, adelante. Sí, Manuel Pablo, está reflexionando en lo que tú dijiste, que esa forma de repetir nuevamente que nosotros somos el cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es que Jesucristo se encarnó y la encarnación dignificó nuestra humanidad. Y Él es la primicia de los resucitados. Y a veces no pensamos, pero en el credo lo decimos, que Él está en cuerpo y alma. Y nosotros también vamos a resucitar en cuerpo y alma. Y que nuestro cuerpo ha sido, o sea, requiere divinizarse, santificarse, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que somos la obra maestra del Señor y que nuestro cuerpo tiene la dignidad, ¿no? Muy grande. Por eso esta también es la obra maestra de Juan Pablo II, ¿no? En la teología del cuerpo. Y habla mucho de nuestras relaciones entre las personas, entre nuestra sexualidad, y que todo es santo. O sea, todo lo debemos llevar a ese plano, ¿no? Y qué más que Jesús, el Cristo, se encarnó para dignificar nuestra propia humanidad, nuestro cuerpo también, ¿no? Claro.
Linda reflexión, Diana, muchas gracias. Linda. Bueno, y de mi parte solo añadir algo ligeramente, pero cuando dice en el segundo párrafo, ¿cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? Ese énfasis en la prostitución, recuerden que se está dirigiendo a los corintios, que son los habitantes de esta ciudad griega, Corinto, que tiene una vida muy licenciosa y en la cual hay este famoso templo a la diosa Afrodita, donde las sacerdotisas son prostitutas. Entonces el tema no es que venga aquí por tosquedad, el tema viene muy propio para el grupo al que se está dirigiendo, ¿no? Se está dirigiendo a hermanos, seguidores de Jesús, en una ciudad donde la prostitución es hasta santificada, hasta ese extremo, ¿no? Entonces, también eso ayuda a comprender el texto mismo. El énfasis en el cuerpo, ¿no? El énfasis en el cuerpo como templo del Espíritu, en respetar el cuerpo, en glorificar el cuerpo, porque el cuerpo es la casa de Dios. Miren, hemos terminado el capítulo 6 y ya nos ha ganado la hora, pero voy a marcar aquí para, aquí para continuar el próximo jueves en el capítulo 7. Y no, voy a marcarlo para no equivocarme yo mismo. Que cada uno tenga su esposa y cada mujer su propio marido. Ahí vamos a continuar el próximo jueves, hermanos. Bueno, de mi parte, un par de comentarios rápidos. Uno, les pasé el PDF de un libro más o menos pequeño, pero que se los recomiendo. Es escrito por el padre Hugo Bani. Es lindo. Es un libro pequeño que habla sobre Pablo y va a ayudar mucho. Miren, tenemos el estudio que estamos haciendo, tenemos la Biblia como primera fuente siempre, la Biblia con sus pies de página, con sus introducciones y con sus paralelos. Tenemos lo que dialogamos nosotros en nuestras reuniones como ayuda, pero también en este caso el libro del padre Bani, que les he compartido, es excelente, es lindo. Entonces ahí tienen un material adicional. El que quiere estudiar tiene para hacerlo hasta cansarse. Ok, hermanos, entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y si hay algún comentario final o si no nos despedimos con una oración.